de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo nos dejó 2 ordenanzas para observar a la iglesia. Solo 2 sacramentos, no 5, ni 6, ni 7, 2 sacramentos, 2 ordenanzas. ¿Cuáles son esas ordenanzas bíblicas? El bautismo y la Santa Cena. Son las 2 ordenanzas que el Señor nos dejó para guardar hasta que Él venga. El bautismo es solo una vez al inicio de nuestra vida cristiana, y la Santa Cena es algo que continuamos haciendo por el resto de nuestra vida cristiana hasta que estemos en su presencia o el Señor regrese. Pero lo que vamos a estar viendo en estos textos, en este texto, hermanos, de Mateo 28, del 16 al 20, vamos a ver que en este texto Cristo nos ordena el discipulado mundial en base a su autoridad como Señor resucitado, permitiéndonos estar permanentemente con nosotros, prometiéndonos, estar permanentemente con nosotros a fin de que cumplamos nuestra misión evangelística. Vamos a ver entonces aquí la orden apremiante del discipulado. Vamos a estar viendo la orden apremiante del discipulado. En este texto, Cristo nos ordena el discipulado mundial en base a su autoridad como Señor resucitado. Fíjese bien, prometiéndonos estar permanentemente con nosotros a fin de que cumplamos nuestra misión evangelística. Lo primero que vamos a ver en este texto, hermanos, de los versículos 16 al 17, es que esta orden apremiante del discipulado se basa en el acontecimiento glorioso de la resurrección. Lo primero que vamos a ver, hermanos, que quiero que vayan conmigo ahí, a los versículos 16 al 17, es que se basa en el acontecimiento glorioso de la resurrección. Dice de los versículos 16 y 17, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Necesito explicar un poquito el contexto de estos versículos, hermanos. El Evangelio de Mateo fue el primer evangelio escrito, fue uno de los primeros evangelios. Algunos piensan que Mateo tomó material de Marcos, pero Marcos fue un discípulo de Pedro y Mateo no tenía necesidad de tomar material de Marcos. Por lo tanto, e incluso los padres de la iglesia citan a Mateo como el primer evangelio. Fue escrito alrededor del año 45-55 después de Cristo a una audiencia principalmente judía, para demostrar que Jesús es el Rey prometido, el Mesías de Israel y del mundo entero. Es por eso que comienza narrando su linaje, para demostrar que Él es el Rey prometido. Cita mucho cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y su audiencia es principalmente judía. Algunos estudiosos creen que su audiencia estaba destinada en Antioquía de Siria, pero el propósito de este evangelio, hermanos, es demostrar a los creyentes que Jesús verdaderamente es el Mesías, el Rey prometido en las Escrituras. Tristemente, algunos judíos todavía siguen esperando a su Mesías, pero el Mesías ya vino y es nuestro Señor Jesucristo del linaje de David. Él es el Rey prometido por las Santas Escrituras. Todo el Antiguo Testamento habló de Él. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y en este evangelio, hermanos, vemos un desarrollo. No pretendo hacer un resumen de todo el evangelio, hermanos, pero podríamos resumir de esta manera, de una manera general. En el primer capítulo, en los primeros capítulos, vemos cómo se hace una presentación del Rey, nuestro Señor Jesucristo. De los capítulos 4 al 7 vemos las enseñanzas del Rey. De los capítulos 8 al 11 vemos cómo el Rey demuestra su poder sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza. Del capítulo 11 en adelante vemos cómo la oposición a nuestro Señor Jesucristo va creciendo y desarrollándose. Vemos que de los capítulos 16 al 20, la preparación de los discípulos por causa del rechazo. Y finalmente, hermanos, vemos la presentación final del Rey, su rechazo definitivo a través de su muerte expiatoria en la cruz. Pero en el capítulo 28 vemos la prueba del derecho a ser el Rey prometido por las Escrituras. La resurrección entonces confirma este hecho de que Él es el Rey por excelencia. Y el capítulo 28 entonces nos habla del acontecimiento de la resurrección.
En este contexto, hermanos, podríamos decir, por ejemplo, que de los versículos 1 al 10, nuestro Señor Jesucristo se aparece a María Magdalena y a la otra María, como menciona aquí. Vemos el ángel anunciando que el Señor ha resucitado y el ángel diciéndoles que vayan a Galilea, el lugar donde el Señor les iba a dar la gran comisión. Luego el Señor les sale al encuentro a las mujeres y les confirma eso, su resurrección, y que vayan a Galilea donde Él daría ese mandamiento. De los versículos 11 al 15, estamos en el capítulo 28, vemos un paréntesis que mientras que esas mujeres iban a anunciar que el Señor resucitó para reunir a los discípulos en Galilea, los guardias que fueron testigos del acontecimiento de la resurrección, cuando le dijeron a los principales sacerdotes y ancianos lo que había sucedido, ellos se endurecieron y les dieron una fuerte suma de dinero para que distorsionaran el relato y dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo para negar la resurrección, porque si ellos aceptaban la resurrección, entonces tenían que aceptar que todo lo que él predicó era verdad y que él era el Mesías, y el pueblo entero casi lo había rechazado. Pero entonces llegamos a los versículos 16 al 20, donde vemos la famosa gran comisión, y es aquí donde quiero que nos centremos, hermanos, en estos versículos. En primer lugar, de los versículos 16 al 17, vemos que esta orden apremiante del discipulado que estamos viendo se basa en el acontecimiento glorioso de la resurrección. Miren, hermanos, por lo regular estos son versículos que casi todos nos sabemos de memoria. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, es un versículo que nos sabemos de memoria, pero lo pensamos por lo regular aislado del hecho de la resurrección. El contexto donde el Señor pronuncia estas palabras es en el hecho glorioso de que Él resucitó. Sus discípulos estaban temerosos, sus discípulos, algunos de ellos no sabían lo que había pasado. Acuérdense los discípulos camino de Emaús, que estaban tristes por todas las cosas que había acontecido. En una incertidumbre total, miedo, temor, tristeza, vemos al Señor cumpliendo su promesa, venciendo al pecado y a la muerte y demostrando que en efecto Él es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y esto cambia todo. Entonces, cuando nosotros vemos la gran comisión, tenemos que verla en el contexto de la resurrección. El Señor resucitado, glorioso, es el que da esta orden, este mandamiento a sus discípulos. Y no era de más que las mujeres, cuando vieron al Señor, se lo asieron de sus pies y lo adoraron. También vamos a ver en este texto que los discípulos, cuando lo vieron, le adoraron, porque ese es el propósito. Vieron al Cristo resucitado y le adoraron, y esa debe de ser la reacción natural de todos sus seguidores. Al ver al Cristo glorioso y resucitado, debemos de adorarlo. Y ahorita vamos a ver un poquito del contexto de esa palabra. Pero ellos entonces, en el versículo 16, fueron a Galilea. Miren, estamos en el capítulo 28, pero en el versículo 9 dice: he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, ir, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, en el primer siglo el testimonio dado por mujeres no era muy tomado en cuenta, ¿no? Y los discípulos tuvieron que ejercer fe en la resurrección para poder acudir a ese lugar de Galilea donde Él les presentaría la orden de la gran comisión. De alguna manera había fe en algunos de ellos había incertidumbre, había duda, pero lo cierto es que al ver el anuncio, el Señor resucitó, Él cumplió su promesa, no se quedó en la tumba. Muchos fueron a ver ese acontecimiento, se fueron al lugar donde Jesús les había dicho que era Galilea, y aquí nos da más especificaciones, dice, al monte donde Jesús les había ordenado. No tenemos un texto, sí se nos dicen pasajes paralelos que Jesús les había dicho que fueran a ese lugar, pero no se nos dice exactamente con esas palabras que fueran a un monte. Aquí se nos está dando más detalles. Y cuando le vieron, dice aquí, le adoraron. Esta palabra, hermanos, es importante porque cuando nosotros vemos la palabra adorar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay diferentes palabras que se usan. Puede ser, por ejemplo, postrarse ante alguien en señal de respeto, puede ser brindarle respeto o reverencia a alguien, pero esta palabra, hermanos, aquí, del griego
Proscuneo significa adorar, rendir homenaje, pero aquí en el Nuevo Testamento, según el diccionario de Kittel, siempre se usa en el sentido de rendir adoración a Dios, no en el sentido de un inferior a un superior humano. En este contexto, hermanos, del Nuevo Testamento, esta palabra siempre se usa en el sentido de rendir reverencia a Dios, de adorar a Dios. Y esto es una fuerte convicción, hermanos, para entender que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Porque no se puede adorar a alguien creado. De hecho, es idolatría y es irreverente y es perverso adorar lo creado antes que al Creador. Y esta palabra, para adorar a Dios, se utiliza aquí para decir que los discípulos adoraron a Jesús. En el capítulo 14, por ejemplo, hermanos, en el capítulo 14, versículo 33, cuando ellos entendieron su naturaleza divina, Mateo capítulo 14, versículo 33, después de un milagro que él hizo, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Cuando el Señor manda que Pedro camine sobre las aguas, y viendo lo que había pasado, ellos reflexionaron y entendieron que a quien estaban delante de ellos era verdaderamente el Hijo de Dios. Y esta palabra es importante, le adoraron antes de su resurrección, entendiendo que Él era divino, y después de su resurrección, viéndolo resucitado, lo adoraron porque Él es Dios. Esto nos indica que nosotros, hermanos, debemos de adorar a Jesús porque Él es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero la reacción es diferente en algunos, hermanos. Dice, cuando le vieron, le adoraron. Dice, pero algunos dudaban. Algunos dudaron. Este verbo es interesante, hermanos, porque significa literalmente estar entre dos caminos, implicando incertidumbre acerca de qué camino tomar, según el diccionario Vine. Esta palabra tiene que ver entonces estar entre dos caminos. Unos, ¿estas mujeres estarán locas? ¿De verdad resucitó o no? Pero ¿cómo alguien va a decir eso con tanta convicción y arriesgando su vida? Había diferentes reacciones. Hubo quienes creyeron y la adoraron, hubo quienes dudaron, incluso de sus propios discípulos. ¿Recuerdan? El famoso discípulo, hasta que no ponga mi dedo en la señal de los clavos, no voy a creerlo. Ya cuando viene Cristo, ya ahí sí toma, Señor mío, Dios mío, ya aceptando su deidad y todo, ¿no? Bueno, yo quisiera ser siquiera como Tomás, ¿no? Porque creyó. Pero bienaventurados los que no lo vimos físicamente, pero creemos por el testimonio de las Escrituras. Algunos dudaron, otros le adoraron. Entonces, hermanos, el escenario para entender lo que estamos viendo de la orden apremiante del discipulado tiene que ser en el contexto glorioso, en el acontecimiento glorioso de la resurrección. Se basa en el acontecimiento glorioso de la resurrección. Cuando usted y yo pensemos en este texto y lo recitemos de memoria, piense en este contexto, al Señor resucitado. Eso tiene implicaciones muy fuertes, hermanos, porque todo lo que Él predicó y dijo acerca de sí mismo se hubiera ido a la basura si Él no hubiera resucitado. Todo hubiera sido falso. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, seremos los más dignos de lástima y de conmiseración. Si Cristo no resucitó, sería absurdo, sería necio, sería torpe, sería irracional que nosotros estemos reunidos aquí escuchando una predicación moralista. No tiene sentido. Si Jesús no resucitó, no tiene sentido nuestra fe. Pero puesto que Él realmente resucitó, todo lo que Él afirmó de sí mismo y las promesas que hizo a los suyos son verdad. Tiene fuertes implicaciones, hermanos. Pero en segundo lugar, la orden apremiante del discipulado, hermanos, se basa en la autoridad del glorioso Señor resucitado. En los versículos 16 y 17 vimos que se basa en el acontecimiento glorioso de la resurrección, pero en el versículo 18 vamos a ver que se basa en la autoridad del glorioso Señor resucitado. Dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta declaración es sumamente poderosa e importante para poder comprender la gran comisión, hermanos. Pregunta, en el contexto vimos que Él es Dios porque le adoraron, y como Dios, pues siempre ha tenido una autoridad como Dios, pero ¿por qué dijo que toda autoridad
le fue dada si Él es Dios? ¿Acaso esto está contradiciendo su deidad? Son preguntas importantes, hermanos, que podemos hacernos. Pero el entender a qué se refiere cuando el Señor dice, toda autoridad me ha sido dada, entonces podemos ver lo glorioso que es Cristo y la importancia de lo que Él les estaba ordenando a sus discípulos. ¿A qué autoridad se refiere? Para poder entender esto, hermanos, tenemos que rastrear desde el Antiguo Testamento a qué tipo de autoridad. Cuando Él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, que iba a cumplir el plan de Dios, el reino de Dios. Vamos, por ejemplo, a Daniel capítulo 7, versículo 14, en el libro de Daniel, hermanos, en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7, versículo 14. Noten esta profecía, hermanos. Y le fue dado dominio. Bueno, voy a leer desde el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Por eso el Señor se atribuía este título, hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y fíjese lo que dice el versículo 14. Y le fue dado, fíjese bien, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí cuando Él dice toda potestad me ha sido dada, se refiere a la capacidad, a la potestad del dominio como Mesías, como el Hijo del Hombre, de en todo su esplendor desplegar esa autoridad mesiánica como el Hijo de Dios, como el Mesías resucitado. Él, cuando estuvo en su ministerio terrenal, veladamente había destellos de su deidad, de su divinidad, de su gloria, pero Él voluntariamente rehusó hacer todo el uso de sus atributos divinos. Él no dejó de ser Dios, obviamente, pero ¿en qué sentido se vació a sí mismo? Como nos dice Filipenses 2, Él se sometió a la voluntad del Padre y no utilizó independientemente el uso de sus atributos divinos, sino que se sometió en ocasiones a su naturaleza humana, sin dejar de ser Dios. Y podíamos ver destellos de su gloria, cuando Él hacía milagros, cuando resucitaba muertos, cuando sanaba enfermos, cuando reprendía demonios, cuando tenía potestad sobre el reino de la naturaleza, cuando multiplicaba los alimentos, convertía el agua a vino. Vemos ahí su autoridad, su poder, pero de una manera velada, de una manera limitada, porque Él tenía que seguir un plan, un cumplimiento. Vemos que Él en ciertas ocasiones le decía a ciertas personas, no digas que yo soy el Mesías. Pero ahora, ya resucitado, esa autoridad como el Hijo del Hombre, le pertenecía a Él. Y esto también nos puede remontar, por ejemplo, al Salmo 8, hermanos. Es un salmo clave para entender esto, hermanos. En cuanto al propósito de Dios para el ser humano, Él es el hombre ideal. Mire lo que dice el Salmo 8, hermanos. La gloria de Dios y la honra del hombre. ¿Con qué propósito hizo Dios al hombre? Voy a leer de los versículos 3 en adelante. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Aquí está hablando de la humanidad. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Versículo 6, palabra clave. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Recuerdan que desde el mismo principio Dios le dio al hombre la capacidad de enseñorearse sobre su creación. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a semejanza, le dio autoridad para gobernar el reino de Dios. Pero el hombre perdió esa potestad por el pecado. Dios le dio dominio al ser humano y quería que el ser humano reflejara la gloria de Dios gobernando su creación. Pero el hombre, cuando incurrió en pecado, perdió esa potestad. El primer Adán falló, pero el postrer Adán recupera esa autoridad para poder cumplir el propósito de Dios con la humanidad, que es reflejar su gloria. Hermanos, aquí obviamente está hablando de su rol, de su función mesiánico como el Hijo del Hombre, como el Dios encarnado, como el Mesías que cumple el propósito de Dios,
para reinar en ese reino que le fue dado, que no será conmovido jamás. Ningún ser humano ha podido cumplir este ideal. Aún un rey conforme al corazón como David vimos que no fue el Mesías, pero de su linaje fue prometido el Mesías. Él es el rey quien tiene toda autoridad que le fue dada por Dios, porque se humilló a sí mismo y por lo tanto Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que refleja su autoridad. Y ese título, ese nombre que es sobre todo nombre, no es el nombre de Jesús, es el título del Señor, para que ante Él se doble toda rodilla. Entonces, cuando Él está diciendo, toda potestad me fue dada, me ha sido dada, está diciendo que Él cumplió ya su rol como Salvador. Él murió y resucitó en la cruz, pagando por los pecados de todos sus escogidos, y ahora Él ha recuperado lo que el hombre perdió por su pecado, y ahora en esa autoridad como Señor resucitado, Él puede dar un glorioso mandamiento. Fíjese bien. Ahora Él podría gobernar sobre el reino de Dios, con esa autoridad, con ese poder. Citando a Hendrickson, es la vestidura del Cristo resucitado con esa soberanía sin restricciones universal lo que Jesús ahora reclama para sí. Es la investidura de Cristo, del Cristo resucitado con esa soberanía sin restricciones y universal lo que Jesús reclama para sí. Toda autoridad. Entonces esta palabra denota primeramente la capacidad para realizar una acción, pero también tiene el sentido de conferir, de investir una autoridad para reinar, para gobernar. Esto es en el contexto de las promesas mesiánicas de que Él es el Hijo del Hombre que le fue dado todo dominio, poder y gloria para reinar sobre el reino de Dios, y que todo mundo reconozca que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre, para que todos se sometan a su señorío y puedan ver cuán glorioso es Dios, que se encarnó, que dio su vida en la cruz, pero que resucitó y ahora estaba a punto de dar una orden apremiante. Toda autoridad le fue dada. Y en base a esa autoridad como Señor resucitado, entonces vemos de los versículos 19 al 20, que la orden apremiante del discipulado consiste en la evangelización del mundo. Versículos del 19 al 20, consiste en la evangelización del mundo. Y aquí vamos a ver, hermanos, acerca de esto, vamos a ver el mandamiento que les dio a sus discípulos en base a su autoridad, vamos a ver el complemento del mandamiento, vamos a ver los medios para cumplir ese mandamiento y vamos a ver la promesa que motiva el cumplimiento de ese mandamiento. La orden apremiante del discipulado consiste en la evangelización del mundo. Ahora vamos a ver el mandamiento. El mandamiento, hermanos, es hacer discípulos a todas las naciones. Este es el mandamiento, este es el verbo que domina, esta es la acción principal por la cual todo lo demás que rodea refuerza este mandamiento. Está en un imperativo, es un mandamiento, es una orden en base a una autoridad. Él está diciendo, discipulen, hagan discípulos, hagan seguidores míos a todas las naciones, gente de toda lengua, pueblo, tribu, nación, judíos y gentiles, lleven el evangelio a todo el mundo y anuncien que yo resucité, morí por sus pecados, pero he resucitado y que por medio de mí pueden tener perdón de Dios, vida eterna y ser reconciliados con Dios. Ahora entonces, Él puede dar esa orden con esa autoridad, en base a esa autoridad que le fue dada. Por eso, por tanto, id y hacer discípulos. Ahora, si nosotros leemos el texto en español, hermanos, aquí parece que hay dos verbos en imperativo, dos mandamientos, id y hacer discípulos. Y en efecto, es que también ir tiene el sentido de una urgencia, de un mandamiento. Pero no quiero ser un poquito técnico aquí, pero el verbo aquí importante o principal es hagan discípulos, y el complemento de esa acción es vayan. No pueden hacer discípulos sin ir, es una consecuencia lógica de la otra. Si ustedes no van y predican las buenas nuevas, no pueden hacer discípulos. Entonces, el complemento de esta acción de hacer discípulos, de este imperativo, de este mandamiento, es ir. Aunque aquí en el griego, en el original, es un participio y no es
el verbo principal tiene una connotación imperativa de mandamiento. Para que ustedes puedan lograr esto de hacer discípulos, ustedes tienen que ir, es una urgencia, tienen que ir y proclamar: miren, he resucitado, toda autoridad me ha sido dada, vayan pues y hagan discípulos. Vayan, ese es se puede decir que sí es un mandamiento porque en base al otro verbo adquiere esa fuerza de mandamiento, pero el punto principal aquí es: hagan discípulos. ¿Cómo? Complementándolo con ese mandamiento, yendo. Tienen que ir. Tienen que predicar el evangelio. Tienen que ir y anunciar las buenas nuevas de ese Señor que murió, pero también resucitó. Es un mandamiento, hermanos. Es un mandamiento que Cristo está dando. Y es atemporal. Esto no es confinado solamente a los apóstoles o los discípulos de este tiempo. El Señor glorioso y resucitado ha dado un mandamiento a su iglesia: vayan y hagan discípulos, prediquen el evangelio, extiendan las buenas nuevas del reino de Dios. Ahora todo el mundo tiene que conocer y tiene que saber que Él es el Mesías prometido. Mientras que en el contexto anterior veíamos que Él, algunas personas las callaba y les decía que no dijeran que Él era el Mesías. Ahora está diciendo: anuncien a toda voz, a todo mundo, que yo morí y resucité por sus pecados, porque yo soy el único camino y medio a la salvación. He vencido el pecado, he vencido la muerte, y toda autoridad y poder y dominio me ha sido dado. Por esa razón ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos. Y hacer discípulos, hermanos, implica hacer seguidores de Cristo. Noten que es un mandamiento integral, hermanos. El corazón de estos versículos es el discipulado. No solamente, hermanos, es ir y predicar las buenas nuevas del evangelio, sino la intención aquí en el contexto que el Señor está diciendo estas palabras es de una iglesia local organizada, que haya un seguimiento a esas personas que se les está compartiendo las buenas nuevas. Por eso nos va a decir los medios para lograr eso: bautizando y enseñando. Todo esto dentro del contexto de una iglesia local. Jesús quiere que sus discípulos se reproduzcan en iglesias locales, llevando al mundo, a todo el mundo, esas buenas nuevas de que Él es el Señor de gloria resucitado. Pero en este lado de la eternidad, hermanos, tenemos que proclamar estas buenas nuevas para que haya iglesias locales que sigan proclamando el evangelio. Hermanos, en otras palabras, el Señor no está diciendo: vayan como llaneros solitarios y prediquen el evangelio y ya. Él está hablando todo dentro del contexto de iglesias locales que ya estaban en su corazón, hermanos. Por todo el Nuevo Testamento podemos ver que aunque todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo es parte de la iglesia universal, el Nuevo Testamento también enseña que hay iglesias locales, hermanos. Hay iglesias locales. Y este mandamiento, hermanos, debe de ser cumplido dentro del contexto de la iglesia local. Hagan discípulos. Vayan. El complemento del mandamiento es: vayan. Se nos ordena ir, hermanos. Y esto es lo que ha motivado por años la iniciativa misionera, hermanos. Tristemente, una iglesia que no tiene una visión misionera, hermanos, muy probablemente esté muriendo. Hermanos, tenemos que entender que el Señor nos ha llamado para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es que Dios me haya perdonado y salvado a mí para que yo viva en mi burbuja egoísta y nomás me lo guarde para mí. Tenemos que proclamar las buenas nuevas porque hay un solo Señor que puede salvar del infierno, y ese es nuestro Señor Jesucristo crucificado y resucitado. Fuera de Jesús no hay quien salve. Nadie se puede salvar. No hay otro evangelio que salve. Solo Cristo salva. Y nosotros tenemos el verdadero evangelio en las Escrituras que puede salvar a un pecador del infierno. Es una orden apremiante y urgente, porque nosotros tenemos la verdad que salva. La iglesia salvaguardamos la verdad, somos columna y sostén de la verdad. Dios dispensa su verdad por medio de la iglesia.
Hermanos, miren la importancia de esto. Es de vida o muerte. Nosotros tenemos la verdad que puede salvar a alguien de las llamas eternas del infierno. Tenemos la verdad de que Cristo murió y resucitó por todos sus escogidos. Y tenemos que proclamar este mensaje. Tenemos que ir y proclamarlo. Pero ¿cómo hacemos discípulos? Sigue diciendo el texto. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. En primer lugar, vemos bautizándolos. Los medios para cumplir el mandamiento, ¿cuáles, hermanos? No solamente es llevar el evangelio, sino es instar a que las personas que han creído obedezcan a Cristo. ¿Y cuál es la evidencia primaria en la cual una persona puede dar evidencia de su fe en el Señor, en el Salvador? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo cristiano, hermanos, en palabras de un autor, es como si tú te identificas con el equipo oficial y te pones la camiseta del equipo y dices, yo pertenezco ahora a Jesús. Es el testimonio bíblico, público, válido, en la cual una persona confirma su compromiso y su fe con el Salvador resucitado. Hermanos, tristemente en el contexto en el que hemos vivido, la oración, tristemente, del pecador de pasar al frente y repetir una oración para hacerte cristiano, le ha quitado la relevancia y la importancia al bautismo. Bíblicamente, el acto público de fe en donde tú y yo confesamos públicamente que hemos creído en Cristo y que somos sus seguidores, no es pasar al frente y repetir una oración, es el bautismo. ¿Y cuánta gente no porque pasó al frente hace muchos años a repetir una oración, tiene 50 años en la iglesia y no se ha bautizado? Le decimos hermano y hermano y hermano y hermano. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Porque el paso de obediencia primario de alguien que se arrepiente y cree que Jesús murió y resucitó por sus pecados es descender a las aguas del bautismo para identificarse con la muerte de Cristo y su resurrección. Es un acto simbólico en el cual eso representa nuestra identificación con el Evangelio, que hemos muerto al pecado y resucitamos a una nueva vida por la muerte de Cristo y por su resurrección. Es un símbolo externo de una realidad interna que sucede al momento de nuestra salvación. El bautismo nos salva, obviamente, no es por obras para que nadie se gloríe, pero al mismo tiempo nuestro Señor fue determinante, que dijo que quien le niegue delante de los hombres, Él también le negará delante de su Padre. No, el bautismo nos salva, pero a la misma vez yo no puedo entender cómo alguien que es salvo no puede dar este paso de obediencia y proclamar públicamente que es un seguidor de Jesucristo. El confesar a Cristo públicamente es una evidencia de la fe salvadora. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no está diciendo ahí de pasar a repetir una oración. Es una vida continua en la cual nos sometemos al señorío de Cristo. Eso inicia cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos que Él murió y resucitó por nosotros, pero es algo continuo y que es confirmado y formalizado en el bautismo. La etimología de esta palabra de bautismo, hermanos, significa sumergir. Y hay mucha evidencia bíblica, hermanos, que para bautizar a alguien había lugares como el río Jordán o donde había muchas aguas y descendieron al agua a bautizarse. No era por aspersión, era por inmersión, porque es lo que simboliza la muerte y la resurrección. Obviamente la palabra de Dios también enseña que quienes son bautizados son aquellos que han creído el mensaje del Evangelio. Un bebé no puede tener conciencia de eso, por lo tanto es antibíblico la práctica del bautismo de infantes. El símbolo no precede la fe salvadora, sino que la fe salvadora tiene que ser antes del símbolo para que sea válido ante Dios. Y obviamente, hermanos, es importante saber y entender que el bautismo bíblico nos hace partícipes de la comunión que hay en la Trinidad. El amor del Hijo ahora es derramado sobre sus escogidos y el Padre nos ama como ama al Hijo, porque ahora el Hijo nos ha hecho justos ante el Padre y ahora podemos gozar de una relación perfecta con ese Dios trino, con ese Dios verdadero, único, que existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice aquí, en el nombre de.
Y la palabra nombre aquí, hermanos, esta palabra, este sustantivo, hace alusión a la autoridad del Señor, pero también hace alusión a las características, a los atributos de Dios y a su reputación. Y noten, aunque esta palabra nombre está en singular, porque hace alusión a la totalidad de los atributos divinos, es un solo Dios, pero que a la vez existen tres personas distintas, bautizándolos en el nombre, no dicen los nombres, en el nombre de el Padre, la primera persona de la Trinidad, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo también tiene que ser administrado de la manera correcta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque creemos que en un Dios que existe en tres personas. Cuando vemos ejemplos ahí en el libro de Hechos que se bautizaban en el nombre de Jesús, obviamente está exaltando la obra por medio del Hijo. Es que nosotros, al creer en el Hijo, es que nosotros entramos a esa vida trinitaria, pero no está diciendo cómo fueron bautizados, sino está diciendo la autoridad del Hijo. Cuando tú te arrepientes y crees en Jesús, debes bautizarte. ¿Cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así como Él lo mandó. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay implicaciones prácticas para esto, hermanos. ¿Fuiste tú bautizado en una iglesia que no cree en el Evangelio bíblico? Ese bautismo no fue válido. ¿Fuiste tú bautizado en una iglesia que cree en el Evangelio bíblico y en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, pero tú no habías nacido de nuevo cuando te bautizaste? Ese bautismo no fue válido. El bautismo es válido cuando la persona conscientemente sabe lo que está haciendo, se ha arrepentido, ha creído en el Evangelio y está dando un testimonio, una evidencia pública de su fe en el Salvador resucitado. Es cuando el bautismo entonces es bíblicamente válido y tiene que ser administrado dentro del contexto de una iglesia local establecida, ¿no? Claro que hay sus excepciones. Vemos, por ejemplo, el eunuco, ¿no? En lugares donde no hay iglesias locales y hay pocos cristianos, sabemos que ellos son la iglesia local en ese lugar, ¿no? Pero por lo general ahorita habemos varias iglesias locales y este bautismo no debería de ser administrado por cualquier creyente. Aunque no vemos que sea un requisito inamovible que solo los ministros ordenados tienen que bautizar, creo que es lo más sabio y ordenado conforme a las Escrituras. Dentro del contexto de una iglesia local, los oficiales en la iglesia designados por Cristo son los ancianos o pastores, y ellos son los que deben de administrar el bautismo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y aquellos que han dado evidencia pública de que se han arrepentido y han creído. Entonces, hermanos, en pocas palabras, ¿qué es el bautismo? Es un acto simbólico de nuestra unión con Cristo. Nos refleja o simboliza nuestra unión con su muerte y con su resurrección. Morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida. Es la aspiración a una buena conciencia delante de Dios. No salva ni quita las inmundicias de la carne, pero es el testimonio público, es un símbolo público de que ahora yo he creído en este Señor crucificado y resucitado, me identifico, he creído el Evangelio y ahora pertenezco al pueblo que Él redimió, a la iglesia. Entonces, cuando alguien cree en el Evangelio, hermanos, y su fe salvadora es genuina, debe obedecer este mandamiento, debe bautizarse. Pero el mandamiento de hacer discípulos, los medios para cumplir este mandamiento no termina ahí. En segundo lugar, vemos que sigue diciendo el texto, el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El discipulado, hermanos, conlleva el bautismo, conlleva obviamente por implicación aquí la proclamación del Evangelio y las buenas nuevas, conlleva el instar a que las personas sean identificadas con Cristo a través de las aguas del bautismo, pero también implica una enseñanza continua, una enseñanza, una instrucción basada en la verdad de Dios. ¿Y dónde se puede cumplir esto, hermanos? En el contexto de una iglesia local donde regularmente estamos siendo expuestos a la predicación de la palabra de Dios.
Necesitamos ser instruidos constantemente por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No hay un momento en el cual tú y yo dejemos de necesitar instrucción divina. Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es lo que edifica a la iglesia, hermanos. Necesitamos ser expuestos constantemente a la exposición fiel de las Escrituras, continuamente. No hay alguien que diga, ya entendí todos los asuntos fundamentales de la fe, de la salvación, he leído mucho, ya leí la Biblia 5 veces, ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito escuchar, porque yo ya sé lo suficiente del cristianismo y yo amo a Cristo. No, hermanos. Constantemente nuestra vida depende de las Escrituras. Nuestra salvación depende de las Escrituras y Dios preserva nuestra vida espiritual a través de las Escrituras. Somos fortalecidos a través de las Escrituras y seremos llevados a la gloria a través de las Escrituras. Y por lo tanto necesitamos estar siendo expuestos regularmente a las Escrituras. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales nos congregamos. La centralidad de la adoración radica en la exposición fiel de la palabra de Dios. Lo periférico es todo lo demás, aunque es importante. La alabanza, todo lo demás. Pero el centro de la adoración es la exposición de la palabra de Dios. Como creyentes, hermanos, necesitamos ser expuestos continuamente. Continuamente necesito que se me esté recordando el Evangelio. Continuamente necesito instrucción divina. ¿Por qué? Porque aunque hemos sido santificados, hemos sido regenerados, hemos sido comprados por su sangre gloriosa, seguimos luchando con una naturaleza pecaminosa, no hemos sido perfeccionados, no hemos sido glorificados totalmente. Por lo tanto, hermanos, día con día necesitamos depender de Dios, necesitamos de la palabra de Dios. No hemos terminado la batalla, no hemos terminado esta guerra sangrienta contra el pecado. Necesitamos continuamente el alimento sólido de la palabra de Dios. No hay un día en el cual, hermanos, yo deje de necesitar la palabra de Dios. Necesito el alimento de la palabra de Dios para el crecimiento en mi vida. Como creyente, como esposo, como padre, como pastor y en todas las áreas de mi vida. No hay un momento en el cual usted y yo dejemos de necesitar la instrucción continua de Dios a través de las Escrituras. Por eso Él ha designado y ha dado dones a su iglesia y ha puesto pastores y maestros para la edificación de la obra del ministerio, hermanos. Necesitamos ser expuestos continuamente a las enseñanzas de Cristo que están en las Escrituras. Y después de esto, hermanos, miren cómo es el ciclo del discipulado. Predicamos el Evangelio, alguien cree, la evidencia de su conversión, de su fe, es el bautismo, pero sigue siendo fiel, es pastoreado, es alimentado dentro del contexto de una iglesia local, para que a su vez esta persona siga siendo discípulos y así se expanda la obra del Evangelio, hermanos. Este es el diseño divino. No podemos reinventar esto, no hay otra manera en la cual podamos sustituir el hacer discípulos, hermanos. No podemos quitar el púlpito a un lado, poner una mesa, dar charlas motivacionales, inventar otras cosas. Cristo ha establecido su iglesia, Él ha designado, Él ha puesto hombres que Él ha llamado con su autoridad para alimentar al rebaño, y todo lo que necesitamos conocer para una iglesia sana, saludable, está en las Escrituras, y no podemos alterar esta realidad. No podemos hacerlo a nuestro antojo. Él ha puesto ancianos, pastores, maestros. Pero también cada uno de nosotros con nuestros dones tenemos algo para contribuir para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos aquellos que hemos creído y hemos dado evidencia pública de nuestra fe y de nuestra unión con ese Salvador crucificado y resucitado a través de las aguas del bautismo. El hecho de que Jesús, el Cristo resucitado, en base a la autoridad que le fue conferida, les diera esta orden a sus discípulos, eso hubiera sido suficiente. Pero vemos también que hay una promesa que motiva el cumplimiento del mandamiento. La promesa que motiva el cumplimiento del mandamiento lo vemos aquí en el versículo, en la segunda parte del versículo 20. Y he aquí, de hecho, he aquí es una interjección, pero es un verbo en imperativo. Es como decir, mira, presta atención a lo que te voy a decir. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos.
En otras palabras, la presencia continua de Cristo garantiza que vamos a poder cumplir esta ordenanza. Hermanos, cuando dice yo estoy contigo, yo estoy con ustedes, noten que este verbo no está en tiempo pasado y no está en tiempo futuro, está en un tiempo presente, lo cual denota una acción continua. En este momento Cristo está con nosotros en esta labor, hasta que Él venga. Es una acción continua. Cristo nos ha prometido su presencia continua para poder cumplir esta labor. Tenemos al Espíritu Santo, al Consolador, que nos guía, que nos enseña. Tenemos una iglesia local donde Él ha puesto pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Tenemos todos los recursos y las herramientas que Él nos ha dado para poder cumplir con esta ordenanza, con este mandamiento de hacer discípulos, hermanos. Es una motivación entonces para obedecer, el ver al Cristo resucitado y glorioso que cumplió lo que dijo, que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos, pero también Él nos asegura su presencia continua y presente y permanente para que nosotros podamos cumplir esa labor. No es en nuestras fuerzas, no depende de nosotros o de nuestras capacidades, sino es una garantía porque Él venció el pecado y la muerte y Él ha comprado a los suyos por medio de su sacrificio en la cruz. Nosotros solo tenemos que obedecer. Entonces, hermanos, la orden apremiante del discipulado, que consiste en la evangelización del mundo, según los versículos del 19 al 20, vimos el mandamiento que es hacer discípulos, vimos el complemento del mandamiento que es ir, vimos los medios para cumplir el mandamiento. ¿Cuáles son los medios para cumplir ese mandamiento? ¿Cómo hacerlo? Bautizándolos, enseñándoles, pero también vemos la promesa que motiva el cumplimiento del mandamiento. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es una certeza, mis amados hermanos. La orden apremiante del discipulado se basa en el acontecimiento glorioso de la resurrección, se basa en la autoridad del glorioso Señor resucitado y consiste en la evangelización del mundo. Por tanto, hermanos, en este texto Cristo nos ordena el discipulado mundial en base a su autoridad como Señor resucitado, prometiéndonos estar permanentemente con nosotros a fin de que cumplamos nuestra misión evangelística. Si de verdad nosotros, hermanos, hemos creído, nos hemos arrepentido, obedezcamos. ¿Qué es lo que te hace falta a ti? ¿Ya diste testimonio público de tu fe? Si no es así, bautízate en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si ya eres bautizado, obedece la instrucción divina y sigue siendo alimentado y capacitado en la palabra de Dios para que a su vez tú también puedas hacer discípulos. Pero recuerda también esto: lo que asegura que vamos a poder tener éxito en esta empresa no son nuestras capacidades, es su presencia continua, porque Él lo ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Amén. Esto es cierto, y será ciertísimo, y seguirá siendo ciertísimo hasta que Él venga. Oremos. Señor amado, venimos delante de ti, dándote gracias, porque tu palabra es clara, Señor. Perdona mi torpeza de labios, Señor. Sé que no es suficiente nosotros para expresar cosas tan grandes y tan gloriosas como esto, pero que tu Santo Espíritu nos da entendimiento y nos ayude a ver a través del texto lo glorioso, lo poderoso, lo hermoso que es Cristo, la eficacia de su sacrificio en la cruz, el poder que fue manifestado en su resurrección, las promesas que tenemos a través de esa muerte vicaria y de su resurrección, y que podamos obedecer este mandamiento de hacer discípulos, y que nuestras vidas principalmente reflejen un sometimiento al señorío de ese Señor resucitado, y que podamos dar evidencia pública de nuestra fe, Señor, para que todo mundo conozca que solo tú salvas a través de lo que hizo tu Hijo en la cruz, y poder tener esa esperanza como el profeta, aunque en la vida no haya frutos, aunque venga el pueblo que va a conquistar a tu pueblo, aunque sucedan tragedias en este mundo, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jesús murió y resucitó, y Él volverá por segunda vez a establecer su reino eterno. Gracias, Señor, porque reconocemos que si no fuera por ese sacrificio precioso, nosotros no tendríamos esperanza.
tenemos el mensaje, tenemos la verdad. Ayúdanos a ser valientes y a proclamarlo, pero también a vivir vidas íntegras que den fe de ese mensaje. Gracias, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a cumplir nuestra responsabilidad ante el mundo, Señor. Tu iglesia existimos con estos 3 propósitos: darte gloria a ti, edificar a los creyentes, pero también proclamar el evangelio a los perdidos. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esta misión, con el poder del Cristo resucitado, con su presencia continua en nuestras vidas a través de la obra de tu Santo Espíritu, y con la fe y la convicción que el mensaje de la cruz, aunque es ofensivo para muchos y escandaloso, pero es el único que salva, que no lo alteremos, que no lo modifiquemos, sino que lo llevemos tal cual, porque tú eres el que vas a hacer la obra en tus escogidos, Señor. Y eso es lo que nos da la certeza y la garantía de que tú cumples tus promesas. Gracias por ser fiel a tu pacto. Alabado y glorificado seas, y también te damos gracias por las ordenanzas que vamos a celebrar el día de hoy. Y también te ruego que si hay alguien aquí que no se ha arrepentido de sus pecados, que tú le des vida eterna. Y si hay alguien aquí que no te ha obedecido, Señor, que tome la decisión de descender a las aguas del bautismo para dar testimonio público de su fe. Y que por sobre todo podamos permanecer fieles a lo que Él nos ha mandado y enseñado en las Escrituras. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.